¿Se puede dar reanimación cardiopulmonar en prono? Y la respuesta es sí, no es algo nuevo, desde hace varios años, la AJA, desde 2015, lo menciona como una posibilidad importante porque hay muchos pacientes quirúrgicos de columna, de neurocirugía, etcétera, que son sometidos a esta posición y que al momento de hacer paro cardíaco se le deberá realizar la RCP. Pero que hay actualmente en pacientes infectocontagiosos, pues posiblemente sea una buena opción para aquellos pacientes que consideremos que hay que reanimar, como bien se comentó, es la primera pregunta, ¿es un paciente con fallas orgánicas múltiples progresivas o un paciente definitivamente que tiene una orden de no reanimación? Pues tal vez no sería, o más bien no sería indicado hacerlo. ¿Cómo se van a hacer las compresiones en caso de decidir hacer la RCP en prono? Pues recordemos que el 86% de los pacientes en un estudio relativamente pequeño que se hizo, el ventrículo izquierdo se encontraba en esta posición que es por debajo del ángulo inferior de las escápulas, ¿de acuerdo? Y por el proceso, donde está el proceso espinoso de C7, todo hacia abajo, aquí hacemos, digamos, una cruz, un punto, y en este punto es donde se inician las compresiones torácicas. Aquí es donde vamos a encontrar en el 86% de las veces el ventrículo izquierdo, que es el que vamos a dar las compresiones para tratar de obtener el retorno a la circulación espontánea. ¿Cómo se hace? Pues se hace con la forma habitual, las manos entrelazadas, con el talón de una mano apoyando en ese sitio y la otra abrazándola y dar compresiones habituales de la RCP como se ha comentado previamente y siempre haciendo un contrapeso. Puede ser que si no se tenga una superficie sólida como una tabla rígida, se puede hacer un contrapeso metiendo la mano, ¿vale? Para que las compresiones sean más efectivas. Se puede realizar de esa forma la desfibrilación ya sea con las palas o sea con los parches, lo que se tenga de forma disponible. Se puede poner una en el pecho izquierdo y otra en el pecho derecho tal cual, que es vía axilar, o otra que es la posterolateral, una en la línea axilar media izquierda, como se muestra aquí en la imagen, y la otra en la escápula derecha, y si se detecta el ritmo desfibrilable, ahí se da la desfibrilación. Claro, en cuanto se tenga el equipo y la seguridad adecuada, la seguridad necesaria, se puede poner a llegar a voltear a supino y continuar la RCP siendo esta más efectiva y siempre pensando en descartar las causas de paro cardíaco, las H y las T que lo ha llevado, que regularmente es una hipoxemia, aunque no es la única causa. Ahora bien, estando en posición prona, ¿se puede intubar? Si ya está intubado, pues ya le hicimos, ¿no? Se continúa la RCP y se baja la frecuencia respiratoria a 10 por minuto y se trata de hacer los ciclos tal cual y regresar cuando sea posible a supino para optimizar las compresiones. Pero si el paciente se encuentra sin intubar y pues nos preguntaríamos por qué se va a estar sin intubar. Ya sabemos que algunas de las estrategias tempranas para evitar una progresión deletérea de los pacientes con SDRA es poner un prono despierto solamente con oxígeno de alto flujo cuando haya un ambiente de presión negativa o oxígeno convencional y poner en prono despierto al paciente. Si ese paciente llega a presentar paro cardíaco, entonces lo conveniente es regresar a supino lo más rápido posible, asegurar la vía aérea también lo más rápido posible, aunque pues sí nos estamos ante una situación pues que debemos sin lugar a dudas entrenarnos y capacitarnos para el momento en que llegue a suceder esto, pues sea el menor riesgo posible para el profesional de la salud y con todas las medidas que ya vimos previamente de seguridad en los que son los equipos de protección. Así es. Y vamos a ver algunas guías. En estos días han salido las guías del AJA y previamente las guías de resucitación de Reino Unido, en el cual nos van a dividir la reanimación en 3 fases. Es muy importante comentar que la primera fase, una vez que ya se tiene la notificación del CRUM o que ya se sabe que se activa un código azul, y previo a esto, la simulación va a ser la planificación, ¿sí? Si se activa, si se le notifica por el CRUM, primero planifique quién va a entrar y cuáles van a ser los roles. Lo segundo importante a preguntar, ¿es un paciente reanimable? ¿Sí o no? Y esto, como ya bien lo comentó el doctor Eder, si es un paciente que se encuentra con soporte multiorgánico, tal vez en posición prono, un paciente de la tercera edad con múltiples comorbilidades,
pues es un dilema ético si lo vamos a someter a reanimación o no. Y si este paciente, aparte de todo eso, tiene una orden de no resucitación, pues directamente no vamos a darle RCP y bueno, tenemos que iniciar el manejo de cadáver de este tipo de pacientes sospechosos de COVID. Ahora, si el paciente sí es reanimable, lo primero que tenemos que verificar, evidentemente, es que el paciente no responda. Lo puede hacer de manera verbal o de manera táctil una vez que ya tiene su equipo de protección. Acuérdense que puede poner el plástico y entonces ya puede tocar al paciente. Si es así, se activa el código azul protegido, llega a nuestro equipo de respuesta inmediata, nuevamente verifica que la escena sea segura, que todos tengan su equipo de protección, ingresa, coloca el plástico, previo a realizar la monitorización, verifican si hay pulso, hay ritmo, y lo primero que vamos a verificar, ya que estamos en esta fase 2, ya que tenemos el ritmo, es ver si nuestro paciente tiene un ritmo de desfibrilable. Fibrilación ventricular, taquicardia ventricular. Si es que lo tiene, se pueden llegar a dar hasta 3 descargas consecutivas y posteriormente iniciar la RCP de alta calidad, como ya la mencionamos, durante 2 minutos. Esto es la fase 3. Una vez que se da la RCP, vamos a hacer una pausa, ¿sí? Y en este momento es cuando nuestro compañero experto en vía aérea va a realizar la intubación. Una vez que realiza la intubación, volvemos a comprobar pulso, ritmo y reiniciamos nuevamente. Ahora, ¿qué pasa si colocamos el monitor y resulta que no es desfibrilable? Puede ser una actividad eléctrica sin pulso, una sistolia, entonces nos vamos directamente a las compresiones, nuevamente de alta calidad, por 2 minutos, hacemos la pausa, se da prioridad al manejo de la vía aérea y nuevamente regresamos. Es muy importante que ustedes sepan que en esta fase 3 se va a dar la prioridad al manejo de la vía. No podemos seguir dando compresiones durante 2 minutos más, otro nuevo ciclo, sin tener la intubación del paciente, porque nos vamos a exponer a mayor aerosolización. Ahora bien, en aquellos pacientes que tengan un retorno a la circulación espontánea, siempre es importante, si no se ha obtenido la vía aérea, asegúrese que la tenga y si la tiene, que la tenga con el neumotaponamiento de forma adecuada para que no exista ninguna aerosolización. Es importante darle seguimiento con la capnografía y dar una ventilación mecánica protectora, manteniendo y de forma inicial una saturación entre 94 y 98 y un CO2 dentro de la normalidad, aunque estas metas de CO2, de saturación de oxígeno y de presiones pulmonares son muy específicas cuando se tenga un paciente con SDRA que necesitará un abordaje especializado. Y en la C, que es el soporte circulatorio, mantenga una adecuada presión arterial media, considere cristaloides, un minidrato de líquidos en pacientes que tengan hipovolemia, ¿de acuerdo? No de forma rutinaria. Lo que sí es usar vasopresor temprano, ¿de acuerdo? Y algunos de estos pacientes posiblemente vayan a tener una repercusión por la afinidad que tiene el SARS-CoV-2 hacia tejido miocárdico de contractilidad y necesitará también no solamente vasopresor, sino también lo que es un inotrópico, clásicamente la dobutamina. Siempre haga una evaluación neurológica, optimice esa analgesia y continúe cuidados críticos de forma integral. Y aquí es un punto muy importante a evaluar la secuela neurológica que puede llegar a tener, qué beneficio le vamos a dar con todo esto que acabamos de ver. Tal vez parece bastante interesante estar dando RCP a pacientes con COVID-19, puede llegar a ser para algunos hasta de alguna forma emocionante. Sin embargo, como dice la doctora Sofi, hay una cruda realidad en estos pacientes. En un estudio que se realizó en China, que fue prácticamente los primeros y los que tienen mucha experiencia y donde tenían ya muy bien protocolizado todo esto, de 136 pacientes que tenían o que se les dieron RCP, solamente 18 regresaron a la circulación espontánea. Y de esos 18, solamente 4 fueron sobrevivientes y al paso de los días, solamente uno de estos 4 sobrevivientes quedó sin secuelas neurológicas. Entonces, se vuelve ahora un poco más difícil con los datos y con la experiencia que hemos adquirido a través de otros compañeros médicos de otros países que tienen ya esta situación o que ya han vivido esta situación, el realizar la RCP o no realizarla. Entonces se vuelve un poquito más difícil y se lo dejamos a consideración, pero siempre recordando que
la prioridad aquí es el profesional de la salud. Y con estos resultados en algunos estudios, pues me podría atrever a decir que sean muy juiciosos y muy cautelosos a dar el RCP, y si lo dan, cuánto tiempo hay que dar. Es algo muy importante también, siempre tener el equipo de respuesta a estos pacientes entrenado, practicar con maniquís, practicar con el equipo de protección en medida de lo posible, y el profesional o los profesionales que van a estar implicados en esta atención. Entonces, tal vez todo lo que hemos visto se vuelve un poco sencillo en decir, hay que hacerlo con mucho cuidado, y tengan en cuenta que el pronóstico de estos pacientes es muy malo una vez que han tenido paro cardíaco en contexto de COVID-19. Así es. Y finalmente mencionar que los invitamos a leer las guías de decisión bioética en cuidados críticos, donde ustedes pueden profundizar tal vez en este tema que pueda ser nuevo para nosotros en esta pandemia, de cuándo decidir o cómo decidir si vamos a darle reanimación o no a un paciente, de acuerdo a los factores que ya mencionamos, porque como ya vimos, la sobrevida pues es del 0.7%, pero lo que está independientemente ante todo este contexto es la protección del personal de salud. En esta pandemia no queremos héroes, queremos personal de salud con equipos de protección personal que pueda regresar a su casa. Por favor, no se arriesgue, también a nuestros compañeros de prehospital, no se arriesguen a dar reanimación si no cuentan con un equipo de protección personal y en las condiciones que hemos mencionado. Muchas Muchas gracias. gracias.